China tiene una cultura milenaria, pero en el mapa occidental comenzó a aparecer con mayor fuerza en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, justo en el momento donde comenzaba a virar el orden mundial, y corrió el centro del poder de Europa a Estados Unidos y la URSS. Pero en esa época China era un país totalmente diferente al que podemos encontrar en la actualidad. En 1949, China era un país rural. Su agricultura era profundamente ineficiente, no contaba con infraestructura para asegurar el transporte de los productos que producía, ni el agua necesaria para los cultivos y la industria. Por lo que la renta per cápita promedio de los chinos era de $40 al año en esa época, muy por debajo del promedio mundial de $250 anuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, China transitaba su conversión al socialismo, por lo que comenzaron un proceso de descentralización de las tierras, la nacionalización de las industrias más importantes, la banca y el comercio mayorista. Todos los medios de producción que sobrevivieron a la estatización completa quedaron aún bajo el ojo estricto del gobierno. ¿Se imaginan qué es lo que pudo acontecer, qué políticas tuvieron que implementar para que la transición de este escenario a liderar la economía mundial en solamente medio siglo? ¿En qué momento se comienza a despertar el dragón oriental? La primera industrialización de China se da en los años 50, siguiendo el modelo soviético de los planes quinquenales. El objetivo principal era que este país gigante transite su revolución industrial, proponiendo la creación de grandes fábricas y la creación de una gran población de técnicos. Ya a finales de los años 50 podían festejar muy buenos resultados. Habían duplicado la producción de hierro y acero, insumos de suma importancia para aumentar su industrialización y la construcción. Aunque en el sector agrícola, la colectivización no daba buenos resultados, sumado al mal clima que hizo que al final provocara una gran hambruna en el país. En los años 60 se da una separación con la URSS y comienzan a desarrollar su propio socialismo, al modo chino. La agricultura continuaba dando grandes pérdidas y siendo profundamente ineficiente, por lo que en las siguientes décadas se decide la descolectivización de la agricultura en un intento de que la producción mejore y se profesionalice el campo. A esta medida se la acompañó con la apertura del país a la inversión extranjera y el permiso a emprendedores de iniciar empresas. Esta década sería la época en la que se construyeron las bases de la China que hoy conocemos. En los siguientes años, la apertura económica continuó, afrontando inversiones privadas en industria pesada, aunque mantuvo el monopolio del Estado en la banca y en el petróleo. El sector privado continuó creciendo a gran velocidad, y para el año 2005 representaba el 70% de la economía china. El crecimiento económico chino fue intenso y consistente. Desde 1978 a 2005 creció con un promedio de 9,5% anual. Este es el principal punto que hace que el mundo entero mire a este mítico país. Este crecimiento año a año, esa evolución contundente, tuvo que ver con varios socios que compartían un objetivo común: el Estado, que tenía una población de 1.000 millones de personas que moría de hambre, y las empresas extranjeras, que comprendieron que China podría convertirse en el taller del mundo, ya que tenían una gran cantidad de mano de obra a precios bajísimos y leyes laborales casi inexistentes. Si esto fueran las Olimpiadas económicas, para los años 2000 China se llevaba varias medallas. Medalla de oro como el país que más exporta del mundo, el segundo país con mayor importación a nivel mundial, medalla de oro en producción de arroz, trigo, patata, sandía, tomate, pepino, manzana, batata, berenjena, repollo, tabaco, entre otra gran variedad de frutas y verduras. Y en el año 2019 fue el segundo productor de carne de cerdo, de pollo y el tercero en ganadería vacuno. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en 2003, China alimentó al 20% de la población mundial con solo el 7% de las tierras cultivables del mundo. Un cambio en la eficiencia de la producción impresionante. ¿Qué pasa con el área industrial? Repasemos algunos datos fundamentales para entender cuán grande es este país. La mitad de los zapatos utilizados en todo el mundo fueron producidos en China. Es el primer productor de coches, de acero, de aceites y cerveza. En 2010, China contribuyó con el 19,8% de la producción manufacturera mundial y se convirtió en el mayor fabricante del mundo ese año, después de que Estados Unidos haya mantenido esa posición durante aproximadamente
110 años. No solo es que haya llegado a la cumbre de la producción mundial, sino que año a año no ha parado de invertir el porcentaje más alto de su PBI en comparación al resto de los países. Tengamos en cuenta que la industria china es sumamente diversa. Pasa desde la agroindustria a la tecnología, a la textil, a la de plásticos y muchas otras. Para producir tal cantidad de insumos, deben utilizar grandes cantidades de energía. ¿Cómo está configurado el país? En cuanto al petróleo, consume 114 millones de barriles al día. De manera interna, solamente produce 3,88 millones de barriles al día. El resto lo importa, lo cual lo convierte en el mayor importador de este commodity. Tercer productor de gas natural. Primer productor de carbón. Tercer país con mayor cantidad de plantas nucleares. Y primer productor en energía eólica, solar e hidroeléctrica. Es que pareciera que no hay combinación suficiente que pueda alimentar de energía a este superpaís para producir y para vivir. Si bien es pionera en energía renovable, es productor y tiene capacidad instalada dentro del país y exporta. La realidad es que el nivel de contaminación es altísimo, siendo también el país que mayor cantidad de emisión de CO2 produce. La dependencia del carbón era del 70-75%, hasta que tomaron la decisión de derivar a una energía más limpia. Como medida, cerraron grandes cantidades de minas de carbón, y eso hizo que bajara aproximadamente un 20% la dependencia. La rivalidad principal en el orden internacional que podemos observar es con Estados Unidos. Entre ambos países ocurre una guerra comercial. Ambos están cabeza a cabeza pensando la manera de quedarse con el liderazgo económico a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, es más duro en el sentido de que China viene con un impulso que este país perdió hace algunas décadas. Existe un liderazgo en el orden institucional que tiene Estados Unidos de manera indiscutible sobre las organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, FMI, OTAN. En respuesta a esto, China ha fijado como estrategia poder relacionarse de manera directa con los países repartiendo inversiones que tienen diferentes fines como la producción agrícola ganadera, energía y otros insumos importantes con los continentes de África y de América, especialmente Latinoamérica. Los últimos 100 metros de esta carrera hacia el nuevo liderazgo del orden mundial posiblemente se traten de la gestión que se utilizó en la pandemia. Es que siendo el país de origen del virus que provocó la pandemia mundial, fueron los que menos tardaron en controlarlo. Algunos de los puntos centrales fueron: realizar confinamientos centrados. A través del pasaporte de salud observan dónde habían estado los ciudadanos, identificando cada zona por colores y riesgo. En caso de ser necesario, realiza una notificación para avisar a los ciudadanos que la zona que habían transitado era de riesgo y que debían realizar una cuarentena estricta. Esto aplicado a empresas, a edificios habitacionales, comunidades y ciudades. El uso de la mascarilla, que ya estaba incorporada en la sociedad como medida de protección de los virus. Capacidad de producir grandes cantidades de insumos médicos, pudieron construir en cuestión de horas hospitales de campaña, tuvieron gran cantidad de test para la población, lograron producir vacunas y que la población se las colocara logrando un gran porcentaje de vacunados. Este es un tema que actualmente sociedades como las europeas y estadounidense siguen siendo controversiales. Gran parte de estas medidas permitieron que no tuvieran que comprometer su crecimiento económico, si bien, como sucede en todas las economías mundiales, hubo un periodo de recesión. La recuperación del ritmo de la economía está superando las expectativas que tenían los expertos. El consumo está explotando, el turismo interno está dando muy buenos resultados y la vida productiva y laboral está a un nivel de normalidad. Aunque en todos los rincones del planeta se teme un rebrote, la estrategia de control del virus de manera puntual ha llevado muy buenos resultados en comparación a otros países que, con oleadas de rebrote, tuvieron que volver al confinamiento total. La movilidad social que tuvo China, la rapidez con la que aplica las políticas públicas que hacen que generen el impulso necesario para poder convertirse en la economía número 1 del planeta. Lo que tendremos que mantenernos atentos es la estrategia que aplique para mantenerse en ese puesto, la estrategia que utilice para relacionarse con la comunidad internacional. Si llegaste hasta el final del vídeo, muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte más vídeos como este, activa la campanita al suscribirte. ¡Hasta la próxima!